Bienvenidos al estudio bíblico del libro de los Hebreos. Hoy nos toca analizar, estudiar, repasar, meditar sobre el capítulo 12 de este libro que ya lo venimos haciendo varias semanas atrás. Bien, dicen la palabra del Señor, vamos a ir a ella, por supuesto. Siempre tratamos de basarnos en su palabra, en cada estudio, en cada meditación, en cada espacio que podemos estar compartiendo a través de este medio. Dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Hemos leído en el versículo 1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, hay diferentes opiniones sobre quiénes son estas nubes de testigos. Algunos, si miramos el contexto, pues dicen que, bueno, pareciera que fuesen los héroes de la fe en el capítulo 11, por su vida ejemplar, por su acto tan singular de fe, por llevar el nombre del Señor en alto. Bueno, ellos están allí siendo testigos de nuestras vidas. Otros opinan que estos testigos podrían ser el Señor, Dios, el Padre, el Hijo, los ángeles, y que están contemplando de los cielos nuestras vidas. Otros piensan que podrían ser los cristianos, los creyentes que alrededor nuestro están y bueno, son los testigos de nuestras vidas. Otros también piensan que es la humanidad entera que considera y mira y observa el comportamiento de los cristianos sobre esta tierra y su realidad en cuanto a la vida. Pero podríamos ver también este punto de vista. Bueno, en mi opinión, estos testigos no son testigos de cómo nosotros conducimos nuestras vidas. Si bien es cierto, para mí son aquellos, en el contexto como habla el libro de los Hebreos, viene hablando del capítulo 11 y hay una serie de nombres, personajes maravillosos, hombres que han guardado su fe. Bueno, estos son la gran nube de testigos, pero en el sentido de que no están viendo cómo conducimos nuestra vida, sino que son testigos que han dado testimonio para nosotros de fe y de perseverancia. O sea, que no es que están viendo cómo nosotros conducimos nuestras vidas, sino que más bien nosotros, mirándolo a ellos, cómo han conducido su vida en sus tiempos, en sus momentos, en su crisis, en sus tiempos difíciles, cómo han perseverado en la fe, sosteniéndose en aquel que es fiel en cumplir su palabra y su promesa. Entonces son testigos del poder de Dios, testigos de la fidelidad de Dios, y ellos son la gran nube de testigos que están alrededor nuestro, que nosotros podemos mirar a ellos cuánto Dios los ha sostenido porque ellos han guardado su fe y su perseverancia en Dios. Estamos desafiados por esta gran nube de testigos a triunfar en esta carrera que tenemos por delante. Y lo haremos si estamos dispuestos a hacer lo siguiente. Y nos da las recomendaciones el autor de la carta de los Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Significa deshacernos de todos los estorbos innecesarios que no sirven para correr esta carrera, sino solo para cansarnos, demorarnos y nos genera un peso y un inconveniente importante. Entonces, para poder correr esta carrera y para que podamos hacerlo de la manera más adecuada, es necesario despojarnos de todo peso y del pecado. El pecado nos impide, por supuesto, avanzar en esta carrera de la fe, en esta carrera que hemos iniciado cuando hemos creído en Jesucristo. Pero también hay otras cosas que no son pecados, pero que nos generan un peso, un inconveniente, cosas que llevan a distraernos, que no son pecado en sí, pero que sí no son adecuadas para correr esta carrera y que nos hacen demorar en nuestra fe, en nuestro andar cristiano, en nuestra vivencia cristiana, que no tiene que ver en los propósitos de Dios.
Y esto nos dice el autor de esta carta: despojémonos, saquémonos esa mochila de encima para que podamos correr y andar efectivamente y lograr llegar a aquella meta. Bueno, dice el pecado, también del pecado que nos asedia. La palabra asedia puede ser traducida de 4 maneras diferentes. Puede ser fácil de evitar, administrado, asediar, que está allí atento, y peligroso. Así que tomando estas 4 maneras diferentes de traducir la palabra asedia, podemos decir que algunos pecados pueden ser fácilmente evitados, pero no lo son. Algunos pecados pueden ser administrados y sin embargo no son hechos a un costado o a un lado. Algunos pecados que nos asedian pueden ser tremendamente dañinos a nuestra vida y tenemos que deshacernos de él. Algunos pecados que son muy peligrosos, es necesario despojarnos y evitarlo en todo tiempo, en todo momento. Corramos, dice, no solo con nada de peso, ni con pecado, ni con nada que nos esté estorbando y haciéndonos demorar, sino con paciencia. Lo que necesitamos es paciencia para terminar lo que ha comenzado en Cristo Jesús en nuestra vida, la carrera que tenemos por delante. Y esta paciencia es entender que justamente el Señor hará esa obra en nosotros constantemente y la está haciendo de manera constante sobre nuestra vida. Se nos anima a correr la carrera con paciencia, con perseverancia, la que tenemos por delante, esta carrera. La paciencia significa constancia, perseverancia. El premio no es para los que comienzan bien, sino para aquellos que terminan bien. Un arranque a una buena velocidad cuando comenzamos esta carrera no nos da el derecho a tomarnos una siesta, a hacer un descanso más adelante. Es una especie de maratón constante. Corramos, corramos. No es el primero que llegue, sino hay que llegar. Hay que llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Es el Señor. Y por eso nos invita, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Es nuestra manera de correr, es nuestro ejemplo a seguir. La carrera del cristiano es diferente a la del atleta, porque termina la carrera cuando llega a la meta y bueno, y puede volver a recuperar, a recoger las cosas que ha dejado en el camino atrás, lo que se ha despojado. Pero un cristiano se despoja de las cosas día a día, pero no para volver atrás. Cuando termina su carrera, es el final de su día, es cuando se encuentra con el Señor allí en los cielos. El final de nuestra carrera es estar en la presencia de Dios. Así que mientras corremos por esta tierra la carrera de la fe, la carrera cristiana, despojémonos de todas las cosas que no sirven para alcanzar nuestra meta, que es ser como el Señor y llegar a su presencia. Jesús debe ser el motivo por el cual corremos esta carrera para lograr el éxito de llegar a su presencia, de llegar a la meta. Él debe ser nuestro motivo, por eso es necesario, puesto los ojos en Jesús. Y la palabra dice corramos, está en un presente. Esto nos enseña que es una condición que debemos mantener constante durante todo el tiempo del camino de nuestro andar diario en nuestra vida, hasta llegar a la presencia de Dios. Corramos, tengamos paciencia. No es que corremos ayer y hoy ya descansamos, no, corramos todos los días de nuestra vida hasta llegar a la presencia de Dios con paciencia, y nuestros pies no deben desviarse de ese camino, sino afirmados por el camino del Señor. Nuestra tarea personal es fijar nuestros ojos en Jesús, es fijarnos nosotros en el autor y consumador de la fe. Y nuestra tarea personal es fijar nuestros ojos en Jesús. Nuestra tarea ministerial es fijar los ojos de la humanidad, de aquellos que nos rodean, no en nosotros, sino también que ellos fijen en Jesús. Así que tenemos dos tareas. Una, la nuestra personal es fijar los ojos en Jesús, y la tarea ministerial es hacer que la humanidad, aquellos que nos rodean, no se fijen en nosotros, sino en Jesús, porque en Él
hay que fijar los ojos, puestos los ojos en Jesús, mirar a Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro motivo, Él es nuestra meta a alcanzar. En los versículos 5 al 11 encontramos una serie de cuestiones que nos desarrolla el autor diciéndonos que está la disciplina del Señor y habla sobre la disciplina del Señor. Y en estos tiempos difíciles o en estos tiempos a veces de situaciones complicadas, es la forma que el Señor hace para formarnos y para moldear también nuestro carácter. Muchas veces vemos la disciplina como un castigo o como algo malo, pero sin embargo la disciplina ayuda para formar nuestro carácter y moldearnos conforme a su propósito. La iglesia siempre ha vivido en cuestiones complicadas o en tiempos difíciles porque está metida dentro de una situación de este mundo, de una vivencia de este mundo que es totalmente contraria a los principios bíblicos, a los principios que la iglesia mantiene, sostiene y vive. Entonces siempre vamos a estar en una cuestión de confrontación con este mundo, siempre vamos a estar siendo perseguidos, vamos a estar siendo rechazados, vamos a estar en una incomodidad constante, y eso no lo veamos como que es algo malo en cuanto a que, bueno, es un tiempo difícil de vivir. Bueno, es algo que Dios está haciendo y nos permite hacer dentro de su disciplina para formarnos el carácter, para mantenernos en la fe, para seguir corriendo esta carrera adecuadamente, correctamente bajo el Señor. Pensamos muchas veces que la vida cristiana es Disneylandia. La vida cristiana no es Disneylandia. La vida cristiana es estar sumergido allí en la batalla, en medio de las situaciones complejas y difíciles a veces que nos tocan vivir, pero sabiendo de que en ese momento, en ese tiempo, en todo tiempo, en cada momento, en cada cristiano, en cada uno de los que hemos guardado nuestra fe y vivimos y andamos en esa fe, el Señor nos sostiene. Por eso puso el ejemplo el autor de esta carta en el capítulo 11, todos aquellos varones que en medio de las circunstancias difíciles que le han tocado vivir, en medio de las crisis que le han tocado vivir, se han sostenido y son esta gran nube de testigos. Así que nosotros no somos menos que ellos para que, favorezca los tiempos en cuanto a que no vivamos eso, sino que nos perfeccionemos también, sabiendo de que Dios nos sostiene en toda circunstancia y en todo tiempo. La disciplina del Señor no es un motivo de tristeza, de angustia, de desesperación, sino al contrario, es un tiempo donde nosotros entendamos que la palabra disciplina, la palabra discípulo nacen o salen de la misma raíz. Es una manera de formarnos en el andar de la fe cristiana. Y es un tiempo de exaltar a Dios, es un tiempo de agradecer a Dios que Él está trabajando con nosotros, porque Él no nos disciplina para lastimarnos, dañarnos, perjudicarnos, sino para formarnos. Y todas estas circunstancias que a veces nos tocan pasar es justamente con esa motivación de formarnos, porque nos está formando conforme a la imagen del Señor. Dice el versículo 12 y 13, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el versículo 12, levantando las manos en oración. Esas manos no pueden estar como en condición de depresión, de angustia, de tristeza, caídas, sino con ánimo, levantar las manos en oración. Esas rodillas allí paralizadas, doblarlas en oración, póngase de pie. Es una manera de decir, cambiemos la actitud. No debe ser esa la actitud de un cristiano, sino de entender que Dios está trabajando con nuestra vida, formándonos, discipulándonos y haciendo en nosotros conforme a su propósito en nosotros. Así que haced senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no salgan del camino. Se refiere a la debilidad personal que tiene a veces nuestros pies espirituales de cada creyente, que están en peligro de apartarse. No, guarda, veamos esto como un propósito de Dios, esta crisis, esta angustia o esta situación especial que nos toca vivir
no solo a nosotros, en la historia de la iglesia le ha tocado vivir. Levantemos nuestras manos como adorando a Dios. Las manos son figuras de servicio, las rodillas son figuras de la actitud del cristiano, del andar diario. La rodilla paralizada nos está diciendo de que estamos detenidos, nos hemos estancado. Actuemos, caminemos, corramos con paciencia esta carrera. Es una exhortación a que no quedarnos inmóviles, sino a tener en medio de todo esto la actitud de seguir corriendo. Así que como nuestros pies también son símbolo de nuestro andar diario en la fe cristiana. Porque a veces la angustia, los problemas nos paralizan y nos dejan allí quietos, inmóviles. Y no debe ser así. Entender que a pesar de esas circunstancias difíciles, contrarias o no muy gustosas para cada uno de nosotros, entender que nuestras manos deben estar levantadas, no caídas, nuestras rodillas no pueden estar paralizadas, sino continuamente en actitud, y nuestros pies andar y caminar en la fe diaria, en el andar cristiano continuo. En el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir es un imperativo que significa correr para alcanzar la meta, poner toda nuestra fuerza, nuestro empeño para que logremos alcanzar y podemos alcanzar aquella meta. La meta inmediata es la paz con todos. O sea que nuestras relaciones personales con todas las personas que nos rodean, que puedan estar algunas rotas o otras no, busquemos la reconciliación, busquemos la paz en lo posible, en lo que corresponda a nosotros. Por supuesto, la paz sobre todo con Dios. Supuestamente somos cristianos y estamos en paz con Dios. Dice: seguid la paz, dice, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para alcanzar la santidad es necesario esa paz primero con Dios y para con todos, y esa vivencia constante de estar guardados, separados para Dios, la cual sin esa santidad nadie verá al Señor. No tendrá esa intimidad, esa comunión, esa relación con Dios si no hay santidad de por medio. Cuando leemos los versículos 15 al 17, dice una expresión al comienzo del versículo 15: mirad bien. Mirad bien es una expresión, está en imperativo, la cual nos indica que es la acción de mirar, de observar, es en tiempo presente, que esto nos indica de buscar con atención, de tener una mirada de observador. Es una expresión que nos obliga a cada uno de nosotros como cristianos, no solo mirarnos a nosotros, sino también mirar al otro como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Mientras buscamos nuestra propia santidad, que es lo que habíamos visto en el versículo 14, debemos también preocuparnos por la santidad, no solo personal, sino también de los demás. Es lo que dice el versículo 15 al 17. Es la tarea prioridad de los ancianos, de los pastores. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2. Como iglesia tenemos la responsabilidad de unos con los otros, de guardarnos en santidad, de ayudarnos a que el hermano, la hermana, la iglesia, el cuerpo de Cristo se guarden en la santidad de Dios. La otra cosa también que debemos mirar bien, no solo la santidad, sino también que deje de alcanzar la gracia de Dios, esa gracia maravillosa, porque brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe por ella muchos se han contaminado. Que la situación lo angustie, la crisis, el momento difícil que le toque vivir, lo angustie tanto que se olvide y deje de lado la gracia y el favor de Dios para con cada uno, que ha sido siempre para con nosotros, y algunos hayan dejado de alcanzar, lo hayan dejado de ser parte de su propósito de la vida. Entonces nosotros debemos alentar a esos hermanos a seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Y también pone como ejemplo a Esaú, que por ahí a lo mejor por evitar todos estos
situaciones de disciplina, de vivencia, de crisis, de este tiempo momentáneos sobre esta tierra, que aún la iglesia es perseguida, es rechazada. Como iglesia somos quizás todo esto, algunos por los momentos placenteros de la vida o los momentos hedonitas, que bueno, lo más interesante para ellos o la prioridad para ellos es el placer y no continúan corriendo esta carrera. Entonces dice, mirad, que esto no ocurra, que esto no pase, alentémonos, desafiémonos, puesto los ojos en Jesús. Las circunstancias en las cuales nos toca vivir en esta tierra como peregrinos son pasajeras, formativas. La disciplina es formativa para nosotros, para llegar a alcanzar aquellos por lo cual fuimos asidos, dice Pablo en la carta de los Filipenses. Corramos con paciencia esta carrera, sabiendo de que tenemos que desecharnos de todo peso, correr con paciencia, de que tenemos que guardarnos en la paz y en la santidad, no solo en lo personal, sino también mirando y ayudando a aquellos que están corriendo con nosotros, que es la iglesia del Señor, aquellos que han creído también, como vos y yo, en Jesucristo. Y entre los versículos 18 al 24, el autor hace referencia a dos montes. El monte de Sinaí, donde Moisés recibe la ley, y allí la ley en la cual ha servido para indicar nuestra falta, nuestro pecado, pero también hace referencia al monte de Sión, donde es allí la gracia expresada en la persona del Señor Jesucristo. Y es allí donde está sentada la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, y donde hay una compañía de muchos millares de ángeles y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es allí donde nosotros debemos entender que en esa gracia estamos viviendo, disfrutando y andando en todos los días, a pesar de las dificultades que nos toca vivirla, a pesar de las dificultades que estemos por ahí padeciendo, sabiendo que esa dificultad es simplemente un momento, un tiempo de formación para nuestras vidas, y entender que no bajemos los brazos, que no nos paralicemos a pesar de todo esto. Y hay una gran advertencia y una exhortación en el versículo 25, dice, mirad, como también lo hubo en el versículo 15, mirad bien, dice el versículo 15, y dice aquí también, mirad, que no os desechéis, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y si nos vamos al versículo 1 del capítulo 1 de este mismo libro de los Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo ha estado hablando. El Hijo es el que ha expresado la voz de Dios. Por lo tanto, la voz del cual conmovió, dice el versículo 16, entonces la tierra pero ahora ha prometido, diciendo, a una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Dios nos está hablando y nos está alentando a que no desmayemos, a que continuemos, que estemos viviendo en medio de esta época difícil. Sí, es tiempo bastante difícil. Algunos le llaman y se han atrevido a llamarle post-cristiana. Bueno, los valores cristianos están siendo desafiados, es cierto, y que hemos tenido en este último tiempo en nuestro país en especial una confrontación con las decisiones que han tomado ante cuestiones que son contrarias a la fe cristiana y lo han establecido y afirmado como ley en nuestra nación. Y la advertencia es muy clara. Mirad, no desechéis al que habla. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Dios,
El consejo de Dios, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, meditemos en la palabra de Dios. Mirad, no desechéis a Dios. Cuando nosotros no hacemos caso al consejo de Dios, a la palabra de Dios, estamos actuando en forma orgullosa, soberbia, diciendo sabemos más que vos, entendemos las vidas mejor que vos, cuando Él aquí en su palabra nos enseña el vivir, el andar, el correr, el estar sobre esta tierra conforme a su propósito y a lo que Él había establecido. Así que termino diciendo esto, hermanos, recitando los últimos 2 versículos. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole en todo, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Busquemos la santidad de Dios, mantengámonos en el andar diario, en la carrera que tenemos por delante constantemente. No baje los brazos, no se desanime, mi hermano, mantenga los pies firmes, esas rodillas que no estén paralizadas, esas manos levantadas para el servicio de Dios, para andar en el camino, y sabiendo de que la crisis, los momentos difíciles, las circunstancias que a lo mejor nos toquen pasar son momentáneas, porque nos espera allí una patria celestial, al llegar a la meta algo mucho mejor todavía, y estamos en esta carrera en formación. No se detenga, no se distraiga, despójese de todo peso. Fíjese aquellos que son testigos nuestros, que dan testimonio de los momentos que han vivido, de los momentos difíciles, pero han sabido mantenerse firme en la fe, en la promesa, en la palabra, en creerle a Dios, y se han sostenido en eso. Así que sostengámonos en su palabra, en la fe y en el andar diario, constante en el camino del Señor. Dios te bendiga, el Señor te guarde, y seguimos adelante con la meditación del libro de los Hebreos en la próxima semana.